Buenas tardes a todos. Buenos días, sobre todo a nuestros compañeros que se encuentran al otro lado del Atlántico. Hoy tenemos como ponente al doctor Serra y bueno, hay interés en que haga la presentación el doctor Alberto Montoya, ha habido cuenta que es catedrático en la misma universidad, son amigos y lo tenemos en red, de manera que puede hacer la presentación doctor Montoya cuando desee. Muy bien. Buenas tardes, buenos días a lo del continente americano. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos de las múltiples academias internacionales que nos siguen, señoras y señores. Es para mí un placer y a la vez un honor presentar a mi rector y amigo, el profesor Luis Serra Magén, que tiene un currículum tan extenso que es imposible resumirlo en los 2 o 3 minutos que de cortesía da la academia al presentador de la conferencia. Don Luis Serra es licenciado en Medicina y Cirugía, es doctor en Medicina, es máster en Nutrición, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, fue profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina del Clínic de la Universidad de Barcelona y actualmente es catedrático vinculado de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también es titular de la cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud. Es facultativo especialista del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Es coordinador del Grupo de Nutrición y Toxicología de Las Palmas y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, el CIBEROM, del Instituto de Salud Carlos III y coordinador del Nodo de Las Palmas de los estudios PREMIDET, Prevención con Dieta Mediterránea y actual PREDIMED Plus, y miembro de su comité científico. Fue director del Departamento de Ciencias Clínicas y director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas. Es consultor experto para la FAO, para la OMS y para el Banco Mundial de Alimentos. Fundó y presidió la Fundación para la Investigación Nutricional FIN de la ONG Nutrición Sin Fronteras y de la International Foundation of Mediterranean Diet, IFMED. Fundó y presidió la Fundación de la Dieta Mediterránea y desde este organismo logró el reconocimiento de la dieta mediterránea como patrimonio inmemorial de la humanidad por la UNESCO en 2010. Entre sus hitos cabe destacar el hecho que ha sido impulsor de esta dieta mediterránea y ha promovido su estudio, análisis y promoción, sobre todo entre los más jóvenes, y también los beneficios de este patrón alimenticio en enfermedades cardiovasculares, de mama, depresión, obesidad, diabetes, Alzheimer, etc. Ha participado en numerosos proyectos europeos, sobre todo, por ejemplo, el estudio ENKID de población infantil, que tuvo mucha repercusión, estudios SEDO de obesidad, el estudio ERICA, ANIBES, Perseo y varios de cooperación internacional, Interreg, PREVEMAC, MacBioBlue y actualmente está en el programa Prisma Horizonte 2020 de la Unión Europea. Ha organizado diferentes congresos internacionales, destacando los congresos de la World Congress of Public Health Nutrition, que lo ha realizado en 2 ocasiones, y durante la pandemia de SARS-CoV-2 ha sido el portavoz científico, brillante portavoz científico del Comité de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, por lo cual recibió la Medalla de Oro de la Comunidad en 2021. Desde el año pasado es nuestro flamante rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre los premios más recientes destaca el nombramiento de Hijo Adoptivo de Gran Canaria, Premio a la Trayectoria Científica de Carles Martí y el Premio Gregorio Marañón de la Real Academia Nacional de Gastronomía. Es fundador y presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina del País Vasco, autor de 820 publicaciones, 80 libros, 593 artículos científicos indexados, con un factor global de impacto de 2.675 y un índice H de 75 y más de 29.000 citas en Web Science. En Google Académico su índice H es 100 y el I10 480 con más de 40.000 citaciones. Por todo este historial es uno de los científicos con mayor productividad y proyección exterior y uno de los 100 científicos más citados en España en los últimos 10 años según el CSIC.
A nivel mundial y según la West Science está en el 1 por 1000 de científicos más citados en el conjunto de las áreas de la ciencia para el periodo 2013-2021. La conferencia que nos va a dirigir se titula Sistema Alimentario y Salud Pública, una visión One Health, y es un honor que se hable de One Health en la Real Academia de Ciencias Veterinarias, donde nuestra profesión veterinaria siempre está marginada, el concepto One Health, que está acaparada por otras profesiones, y la nuestra, teniendo una importancia tremenda, está siempre, digamos, no en el lugar que le corresponde. La globalización y los cambios socioculturales han promovido un sistema alimentario que proporciona alimentos de cualquier parte del mundo en nuestra mesa, y alimentos frescos de grandes superficies agrícolas, ganaderas y de pesca intensiva, y sobre todo alimentos ultraprocesados elaborados pues, por grandes multinacionales, que ha tenido serias consecuencias sobre la erosión de los sistemas alimentarios tradicionales que estaban ligados a la tierra y a los territorios. La pérdida de las dietas tradicionales ligadas a los mismos, el deterioro de los indicadores de salud pública, la propia difusión de la dieta occidental y un nefasto impacto medioambiental con consecuencias climáticas. El camino, hay mucho por hacer y el camino es difícil, pero posiblemente la dieta mediterránea que defiende el profesor Serra puede ser un modelo alimentario único con beneficios sobre la salud humana y con gran sostenibilidad, y un legado cultural que hay que preservar a toda costa. Luis, sé bienvenido a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, y con todo cariño te cedo la palabra, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor Serra Mangel. Muchas gracias. Muy bien, doctor Montoya, por esta presentación, y a continuación damos la palabra al doctor Luis Serra Mangel, que nos hablará sobre el sistema alimentario y salud pública. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, amigo Arturo Nadón, vicepresidente, secretario, académicos, el rector de la Universidad de la PSOA, amigo y excelentísimo académico Alberto Montoya. Lamento que no estés aquí personalmente y espero que pronto podamos coincidir y viajar a Madrid para, entre otras cosas, también disfrutar de esta maravillosa ciudad. Yo quiero agradecer la invitación de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Sinceramente, me hace mucha ilusión estar hoy aquí. Siempre he confesado, incluso en algunas entrevistas que me han hecho últimamente, que mi deseo de pequeño era ser veterinario. Este deseo se truncó, fundamentalmente porque en aquel entonces en Barcelona no había todavía facultad de veterinaria, y porque también tenía una gran pasión por la medicina, ¿no? Y por tanto esta ambivalencia de deseo entre veterinaria y medicina se decantó hacia la medicina, y por eso acabé siendo médico, ¿no? Pero siempre la veterinaria ha sido mi pasión, y igualmente los propios animales. Por tanto, hoy hablaré de un concepto en el que he trabajado, que es el sistema alimentario en la salud pública. Hablaremos de dieta mediterránea, pero también de la visión One Health que debe tener el sistema alimentario, ¿no? Y que desgraciadamente no tiene suficientemente, igual que el sistema de salud pública. Este sistema One Health en el cual hay una simbiosis entre las personas, los animales y el medio ambiente. Empezaré a hablar hablando un poco del sistema alimentario como nuevo paradigma de la salud pública. Después, por qué comemos lo que comemos. Una conceptualización a la visión One Health, con esta parte de salud humana, salud medioambiental y salud animal, para terminar con unas conclusiones y algunas recomendaciones, si me lo permite. Realmente, hace poco que hablamos de sistema alimentario, hace relativamente poco. Siempre hablábamos de salud pública y la defendíamos como la diferencia entre lo que es
el fomento y la prevención de la salud versus la restauración de la salud y definíamos este fomento y prevención de la enfermedad entre la protección de la salud, que son acciones sobre el medio ambiente, y la promoción de la salud con acciones sobre el individuo, ¿no? Es evidente que en función de dónde incidamos en la salud pública, sean los alimentos, en el medio ambiente, en el agua o en las personas o en los animales, la responsabilidad obviamente es de distintas profesiones y por tanto la salud pública es un claro ejemplo de cómo convergen distintas profesiones para un mismo fin que es la salud pública, ¿no? Y ahí un poco de ahí nace el concepto de One Health, ¿eh? Quizá, aparte de la alimentación, a la que me haré referencia, hay un aspecto muy importante en la salud pública que es justamente la actividad física, ¿no? El hacer ejercicio físico. Y de alguna forma sabemos que podemos hasta reducir el 40% de la mortalidad con una actividad física regular a lo largo de todos los días, de todas las semanas, ¿no? Esto es un beneficio que desde luego no vamos a conseguir con ningún medicamento y sí en cambio con la alimentación, como veremos también a lo largo del día de hoy. Si analizamos a nivel global, según la OMS, la proporción de enfermedades y mortalidad prematura atribuible a la nutrición, vemos pues, que es inmenso el impacto, ¿no?, de la tensión arterial, de una dieta pobre en frutas y verduras, de la obesidad, de la diabetes, de la ingesta alta de grasas, del alcohol, de una dieta pobre en fibra o en vegetales, de una dieta pobre en pescado. Vean el impacto que tiene, que es impresionante y que se asemeja de alguna forma al tabaco. Por tanto, son dos factores de riesgo muy controlables y perfectamente evitables, tanto en el número de muertes como en la calidad de vida perdida. Tradicionalmente, si nos acordamos, hemos estudiado la nutrición a partir primero de las proteínas, de la grasa. Luego nos fuimos a los micronutrientes, antioxidantes, vitaminas, que si el yodo, que si las grasas saturadas, que si las grasas monoinsaturadas. Luego hablamos de alimentos y empezamos a hablar de aceite de oliva, de tomate, de ajo, de perejil. Y ya el siguiente paso fue los grupos de alimentos, frutas y verduras, cereales integrales. Para el siguiente paso, hablar de patrones alimentarios, que es lo que definía un poco la verdadera relación entre salud y enfermedad, ¿no? Un patrón alimentario como es la dieta mediterránea. Pero tenemos que añadir un escalón más. No solo hablamos de patrones alimentarios, sino que hablamos de sistemas alimentarios. Es decir, no solamente es importante definir qué es lo que tenemos que comer, sino cómo tenemos que producir, transportar, consumir los alimentos que constituyen este patrón. Por tanto, a los beneficios del patrón alimentario tenemos que añadirle un sistema alimentario que sea, como veremos, sostenible y adecuado. Esto es muy importante porque el mensaje no va a ser tome usted fruta, sino tome usted fruta de cercanía. El mensaje no va a ser tome usted pescado, sino tome usted pescado de nuestro contexto sociocultural. Por tanto, es evidente que hablar de patrones sin hablar de sistema alimentario no se puede. Por tanto, el sistema alimentario es todo aquello que engloba la producción alimentaria. No hablaremos hoy de macrogranjas, pero es evidente que son temas que interfieren y tienen importancia en la producción alimentaria. Y el sistema alimentario, lógicamente, todo lo que es la distribución, el consumo, la preparación, el transporte, etcétera, de los alimentos. Sí, igual se podría sacarla. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Yo hace algunos años, creo que era en el año 2017, participé en un panel de expertos de la FAO, en el alto panel de expertos de la FAO, elaborando este informe sobre nutrición y sistemas alimentarios. Tengo que decir que allí aprendí mucho. Yo antes sabía poco, antes del 2015, cuando empezamos las reuniones en Washington y en Roma,
La verdad es que yo sabía poco de sistemas alimentarios, pero durante estos 2 años aprendí muchísimo. Y este documento es un reflejo de cómo podemos incidir en los sistemas alimentarios para mejorar la salud pública. Realmente vemos como los determinantes son muchos, biológicos, son medioambientales, políticos, y al final lo que estamos incidiendo sobre la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos, ¿no? Siempre en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. La cadena alimentaria, junto con lo que llamamos entorno alimentario y el comportamiento del consumidor, son determinantes a la hora de elegir unos tipos de alimentos y un tipo de sistema alimentario u otro. Los propios sistemas alimentarios, hablamos de transición nutricional, también transición, es decir, nos decía el profesor Montoya en la introducción que hemos evolucionado de un sistema alimentario tradicional a un sistema alimentario moderno, deslocalizado, donde pueden llegar alimentos de cualquier parte del mundo en avión y donde los sistemas de producción ni siquiera los conocemos, ¿no? China, con un 12% del consumo de cerdo, por ejemplo, produce más del 50% de la producción, o producía hasta hace 2 años, más del 50% de la producción mundial de cerdo. Esto es la deslocalización de la producción alimentaria, es terrible desde el punto de vista medioambiental. Y desde luego, cuando entrábamos en una tienda hace 50 o 60 años, no tiene nada que ver con cuando entramos ahora en una tienda, ¿no? La cantidad de productos y de oferta que hay hace que necesitas ir con una aplicación para ver lo que estás comprando, porque realmente es muy difícil saber qué es lo que hay detrás de cada producto en nuestras estanterías, ¿no? El número de productos alimenticios se ha multiplicado de forma exponencial a lo largo de los últimos años. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Cuáles son los determinantes de nuestra ingesta? Pues fundamentalmente por salud o por enfermedad, por mantenernos sanos o por recuperarnos de una enfermedad. Quizás es el determinante más importante, pero también por cultura o por incultura. La cultura que hemos recibido de nuestros padres, de nuestras madres, es fundamental, la tradición, el patrimonio gastronómico. Esto es básico. Pero también a veces hay una incultura alimentaria porque no se ha producido esta transmisión alimentaria. Las generaciones se olvidan de incluir la alimentación como un elemento fundamental de la educación de nuestros hijos. Por placer, por sabor, es fundamental. Nos encanta comer. Por dinero o por falta del mismo, a veces la falta económica también incide que tengamos que hacer unas determinadas elecciones. Por responsabilidad medioambiental, que duda cabe. Y hay un sexto motivo que es por motivos de conciencia, religión o ética. Y ahí incluiríamos un poco la relación con lo que llamamos el bienestar animal. Hay mucha gente que está tomando conciencia, por ejemplo, hacia opciones de veganismo o de vegetarianismo, pero no tanto por un tema de salud, sino por un tema de conciencia hacia el mundo animal, ¿no? Y esto es algo que está creciendo y conforme los países son más desarrollados, aumenta todavía más este motivo de una forma importante, sobre todo entre las nuevas generaciones. Por tanto, de alguna forma, lo que determina la alimentación a nivel global pues, son una serie de aspectos ligados a la salud pública, a la cultura, a la economía, por supuesto, al medio ambiente y a la biodiversidad. La dieta mediterránea, a la que luego me referencia, no debe entenderse como un conjunto de alimentos, sino como un modelo cultural que implica la manera en que se seleccionan, producen, procesan, distribuyen y consumen estos alimentos. Esto es un potaje canario, que todo el que haya estado en Canarias reconocerá perfectamente. No tiene sentido que los ingredientes de este potaje tan característico no se produzcan en Canarias. Si tenemos que traer el millo de Canadá, la zanahoria de Yugoslavia y la carne de cerdo de China, pues lógicamente no tendría mucho sentido preparar este potaje. Por tanto, es evidente que hay un aspecto añadido muy importante, ¿no? Que es el sistema alimentario justamente. Y por esto la dieta mediterránea no es solo un modelo sanitario, sino que es un modelo cultural.
que defendimos ante la UNESCO a lo largo de 3 años y que finalmente fue inscrito en el 2010 en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En un documento que recoge algunas de las prácticas más habituales y que hacen que cuando estamos en un entorno mediterráneo, sea Soria, o sea Tarragona, o sea Fuerteventura, o sea Marruecos, o sea al sur de Italia, o al sur de Grecia, a veces uno cierra los ojos, los abre y no sabe dónde está. No sabe en qué país está porque en todos se respira del mismo modo y hay las mismas tradiciones alimentarias o bastante parecidas. Por tanto, la dieta mediterránea es mucho más que una pauta nutricional. Ya lo decía Plutarco, nos sentamos a la mesa no solo para comer, sino para comer juntos. Esto es una gran diferencia de nuestra alimentación. Nos sentamos para charlar, para sobremesa, para discutir o para celebrar, para cerrar un pacto. Es difícil a un mediterráneo que se le escape un pacto en una comida. Es muy difícil. Por tanto, hablamos de técnicas, de procedimientos, de habilidades desde el territorio, desde el paisaje a la mesa, relacionados con las formas de pescar, de cultivo, de cosechar, de almacenar, de procesar, de producir, de transportar o de preparar y consumir alimentos. Todo esto pues se escenifica desde la fiesta de la vendimia, la matanza del cerdo, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es el patrimonio inmaterial. Y detrás de mucho procedimiento cultural hay un quehacer científico detrás, ¿no? Yo siempre digo, bueno, este estudio lo publicamos nosotros hace algunos años. El tomate crudo tiene una absorción de licopeno muy baja. Cuando lo calentamos, la absorción de licopeno se multiplica por 2. Y cuando además lo calentamos con aceite de oliva, la absorción de licopeno se multiplica por 3. ¿Por qué el sofrito típico mediterráneo? Pues básicamente por eso. Otro elemento fundamental es la biodiversidad, que es muy importante en la nutrición. Estamos perdiendo biodiversidad porque el sistema alimentario hace que la producción se acomode a una serie de patrones de apariencia, de sabor, de transporte, de persistencia en cámaras frigoríficas y de hecho hemos perdido más del 80% de la biodiversidad porque vamos un poco al grano en el sistema alimentario, ¿eh? Lo mismo podríamos hablar de la producción agrícola y la producción ganadera, ¿eh? Se tiende a unificar aquellas especies que son más productivas o que interesan más por aspectos como el sabor, la capacidad de engorde, la capacidad de cría, etc. Es evidente que la dieta mediterránea tiene un enemigo que es la dieta fast food, que es la dieta que de alguna forma erosiona la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no tiene un enemigo ni en la dieta atlántica, ni en la nórdica, ni en la japonesa. El verdadero enemigo es la dieta fast food, que es la que globaliza y que supone un factor de riesgo importante para muchas enfermedades, desde la enfermedad cardiovascular hasta, por supuesto, el cáncer o incluso el Alzheimer y enfermedades mentales, como veremos luego. La dieta fast food tiene mucho apoyo político. Es muy difícil no ver a políticos americanos apoyando su modelo alimentario, sean de derechas o sean de izquierda, da igual. Ellos están con su modelo alimentario, ¿no? A nosotros esto nos cuesta un poco más, ver a nuestros políticos apoyando la dieta mediterránea con esta fuerza, ¿no? Con esta indulgencia tan importante y que de alguna forma, pues bueno, refleja una falta quizá de convencimiento y de apoyo por parte de nuestras instituciones a este modelo alimentario. Como consecuencia de esto, en nuestro sector nuestro turismo, nuestras costas de Málaga, nuestras costas de Tarragona o de Alicante o de Canarias o Baleares, lo que vemos muchas veces es este tipo de producto. Esto obviamente no es dieta mediterránea, no hace falta decirlo. Es un modelo turístico construido a partir del turismo que se asemeja mucho más a lo que es la alimentación fast food y que de alguna forma supone una erosión de nuestra cultura alimentaria. Se están haciendo esfuerzos importantes en relación con la gastronomía
en distintas regiones, en distintas comunidades. Importante, recientemente vamos a tener la semana que viene el Gran Canaria Me Gusta, una feria alimentaria muy importante en la isla de Gran Canaria, y que lo que se pretende es justamente al final promocionar los productos para ver el enjambre de productos de base local que se disponen en estas comunidades. Es decir, España es el paraíso de los buenos alimentos y a partir de los buenos alimentos tenemos que ser capaces de construir un patrón alimentario sano y adaptado al territorio, ¿no? Por tanto, de alguna forma, la cultura se ve en el paisaje y la forma en cómo se cultiva, cómo se elaboran los alimentos en el paisaje, vamos a tener nuestro patrón alimentario. Esto es en Icod de los Vinos, en el Tenerife. ¿Qué es la visión One Health? Pues fundamentalmente la visión One Health es el tener en cuenta, en este caso ya hablamos de sistema alimentario, la importancia de animales saludables, personas saludables, ambientes saludables, alimentos saludables en el entorno, digamos, en un entorno único, ¿no? Y interrelacionado. De alguna forma, el concepto de One Health en salud pública es mucho más que en el sistema alimentario, porque incluye enfermedades zoonóticas, incluye, por ejemplo, resistencia antibiótica, que a veces se piensa que es por la utilización de antibióticos en animales, pero no es del todo cierto, por lo menos en todas partes. La parte de seguridad alimentaria, enfermedades transmitidas por vectores, la parte de salud ambiental, por supuesto, enfermedades crónicas en el hombre, salud mental, salud física, importante, pero todo esto entendido como un uno, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, analizamos en los, digamos, la importancia del animal, de los animales en la transmisión, vemos que el 60% de las enfermedades tienen algún tipo de vector animal, ¿no? O 5 de las enfermedades nuevas que se producen cada año tienen algún origen animal. Por tanto, es evidente que es muy importante, ¿no? Y ello tiene que ver con por un lado, muchas veces en los impactos por la intensificación de la producción animal, por las enfermedades vectoriales y también por la utilización de animales para consumo humano fuera de, digamos, los cauces habituales, en este caso, pues a partir de la caza o de utilización de animales en zonas muy remotas que pueden conllevar un riesgo para la salud de los humanos, ¿no? La salud humana, obviamente, la alimentación va a ser muy importante, igual que la migración, y el medio ambiente, pues lógicamente toda la parte de deforestación, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, el cambio climático, y todo esto muchas veces tiene que ver con la producción tanto de alimentos animales como de alimentos vegetales. La salud humana, obviamente, yo es lo que he estudiado más, es la parte que conozco mejor, pero fundamentalmente, como decíamos, la dieta mediterránea es además de un patrón saludable, es una cultura y por tanto tenemos que ver si realmente es además sostenible, ¿eh? El patrón histórico de la dieta mediterránea, la definición es de alimentos mínimamente procesados, a ser posible frescos de temporada y cultivados localmente. A ser posible frescos de temporada y cultivados localmente. Esto es un elemento fundamental de la dieta mediterránea. De alguna forma esto contribuye a la propia definición de sostenibilidad. Y no voy a alargarme aquí sobre qué es un buen patrón de dieta mediterránea, lo podemos encontrar en muchas publicaciones. Es obvio que el aceite de oliva virgen extra es fundamental, las frutas y las verduras, poca carne roja, poca mantequilla, pocos refrescos, pocos pasteles, sobre todo carnes blancas, conejo, pescado, legumbres, vino con moderación y el sofrito, ¿eh? Una casa que no huela a sofrito difícilmente sigue la dieta mediterránea. Tiene que oler a ajo y la cebolla. Esta es la definición en forma de pirámide que definimos ya hace algunos años.
en los cuales están las frutas, las verduras y los cereales en la base. Luego están las aceitunas, las nueces, los frutos secos. Tenemos también los quesos, sobre todo, pescados, carnes blancas, las patatas, las papas, carnes rojas y los dulces en la punta, en el vértice. Yo tuve la suerte de ya desde muy jovencito empezar a trabajar con los grandes expertos mundiales en dieta mediterránea, Ansel Keys, Flaminio Fibance, Antonio Tricopoulos, y la verdad es que aprendí muchísimo de ellos, ¿no? Yo que con apenas 30 años me codeaba con gente de 70 o 80 años y realmente esto hizo que aprendiera rápidamente lo que realmente significaba la dieta mediterránea. De hecho, a nivel global, la dieta mediterránea se considera la más sana del mundo, ¿eh? Año tras año, en los últimos 4 o 5 años, antes no, pero en los últimos 4 o 5 años, la dieta mediterránea se considera la dieta más sana, ¿eh? Por unas encuestas que hacen tanto nutricionistas como médicos, profesionales sanitarios y también a periodistas de todo el mundo, sobre todo de América, ¿eh? Donde claramente la dieta mediterránea gana en el ranking todos los años, ¿eh? Sobre todo como la mejor dieta para el tratamiento de la diabetes, para comer de una forma sana y saludable, para una dieta de base vegetal y una dieta fácil de seguir. ¿Cuáles son los beneficios de la dieta mediterránea? Bueno, pues si los enumeramos, existen muchísimos. Además con una evidencia alta, como veremos, sobre la longevidad, sobre la mortalidad, enfermedad coronaria, la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, cáncer, función cognitiva, Alzheimer, depresión, adecuación nutricional, calidad de vida, enfermedades respiratorias, alergias. Nosotros hemos trabajado en muchas de estas patologías. Incluso en la depresión hemos trabajado, hemos visto claramente una reducción en la incidencia de nuevos casos de depresión con una mayor adherencia a la dieta mediterránea. Sobre todo lo hemos visto en personas obesas y con diabetes. Sin duda hay un antes y después de este gran estudio español de la ciencia española, que es el estudio Predimed. Un estudio que conocerán ustedes, que yo voy a resumir muy brevemente, con 7.500 participantes randomizados en 3 grupos. Dieta mediterránea más aceite de oliva virgen extra gratis, 1 litro a la semana. Dieta mediterránea más 30 gramos de frutos secos diarios para toda la familia. Y dieta baja en grasa, según las recomendaciones de entonces de la American Heart Association Guidelines. 2.500 personas más o menos en cada grupo de randomización. Lo que se vio al cabo de 7 años de seguimiento fue una reducción del 30% de la incidencia de infarto, mortalidad cardiovascular y accidente vascular cerebral en los 2 grupos con dieta mediterránea. 30% de reducción. Esto es una reducción muy importante, que si la unimos a la actividad física, vemos que solamente la dieta mediterránea más la actividad física pueden llegar a prevenir hasta el 70% de la mortalidad cardiovascular. Y esto no es comparado con la dieta fast food. Esto es una dieta comparada con la dieta baja en grasa, la dieta que nos ponían hace 10 años cuando teníamos un infarto en el hospital, o la dieta que nos ponía el endocrino hace 10 años cuando teníamos una diabetes. Esto ha cambiado para hacer este estudio. También encontró beneficios sobre otras variables, por ejemplo, sobre la fibrilación auricular, 38% de reducción en el grupo de aceite de oliva virgen extra. Contra la arteriopatía periférica, 68% de reducción, 49% con los frutos secos. La diabetes, un 40% de reducción. El cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas, 62% de reducción, publicado en el JAMA. Y la depresión, un 41%, sobre todo en diabéticos. El grupo está aquí de los frutos secos.
hay dos patologías para las cuales la mejora era superior en el grupo de los frutos secos. Uno era la depresión y la otra era el deterioro cognitivo. Para el resto de patologías cardiovasculares, el beneficio es mejor o algo superior para el aceite de oliva virgen extra. Por tanto, lo que hay que hacer es comer los dos, obviamente. Y también, curiosamente, sin ser un estudio para perder peso, también en la dieta con aceite de oliva virgen extra reducía la obesidad central o abdominal, sobre todo en mujeres. Hay muchos más estudios que no voy a seguir, pero por ejemplo, en pacientes diabéticos, la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra protege frente a la retinopatía diabética, pero no frente a la nefropatía diabética. Estos son elementos también del estudio Predimed. Hay muchos artículos publicados, actualmente más de 400, algunos de ellos muy citados, y que de alguna forma han contribuido a entender de forma distinta el impacto de la alimentación sobre la salud pública. Ya no prevalece el bajar la grasa lo máximo que puedas, sino mejora la grasa lo máximo que puedas. Dale calidad a la grasa que estás ingiriendo. Si la totalidad de la población española, de 55 a 80 años, unos 7,5 millones de personas, hiciéramos la intervención con dieta mediterránea de Predimed, llegaríamos a prevenir hasta 100.000 infartos o ictus, 212.000 diabetes, 75.000 arteriopatías y 87.000 arritmias en menos de 5 años, solo con dieta mediterránea. No hay ningún medicamento que consiga esto, ninguno. Esto fue objeto de un grupo de trabajo colaborativo coordinado por el profesor Ramón Estruc del Hospital Clínico y el doctor Miguel Ángel Martínez de la Universidad de Navarra y de distintos centros de investigación de toda España. Ha sido un trabajo colaborativo entre mucha gente en el cual he tenido el placer de poder trabajar. Para ampliar los conocimientos sobre los beneficios de la dieta mediterránea, tanto a nivel epidemiológico como molecular, les sugiero este artículo de 55 páginas de revisión publicado recientemente en la revista Molecular Aspects of Medicine, en la cual hemos escrito junto a la doctora Dolores Corella, Carola Vecchia y otros investigadores sobre el tema. Es evidente que, no obstante, nuestros jóvenes no lo están haciendo muy bien, porque solamente con este indicador, que es el consumo de vegetales en chicos en toda Europa, vemos como España está prácticamente a la cola, ¿no? Al igual que está en la proporción de chicos y chicas de 15 años que no consumen frutas o vegetales de forma diaria. Vemos como no es que está a la cola, pero vamos, está en el grupo de la cola nuestro país en estas estadísticas. Por tanto, es evidente que no podemos estar viviendo de la renta y es evidente que hay que hacer un esfuerzo importante para que también nuestros jóvenes abracen la dieta mediterránea. La salud medioambiental. Fundamentalmente hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y quizá de una forma seria se empezó a hablar de la necesidad del impacto medioambiental de la alimentación en la Expo de Milán en el 2015. Allí cambiaron algunas cosas. Bueno, fundamentalmente es que la producción alimentaria es un elemento decisivo de presión medioambiental en relación con el cambio climático y la emisión de tóxicos, sobre todo con efecto invernadero. Y de alguna forma sabemos que esto en la presión medioambiental, en la producción alimentaria, se manifiesta o tiene una serie de parámetros a través de la emisión de gases con efecto invernadero, la utilización de agua. Sabemos que aproximadamente el 30% de los gases que se emiten a la atmósfera son consecuencia de la actividad de producción alimentaria, el 30% aproximadamente. También sabemos que el 80% del agua que utiliza el agua potable es para la alimentación, el 80%, el 20% restante es para higiene, campos deportivos, etc. 80% para la alimentación. También sabemos que
El consumo de energía es un valor importante, sobre todo en el transporte de los alimentos, y el uso de tierra. El uso de tierra es un elemento fundamental porque cuando nosotros deforestamos una zona para plantar, ahí estamos también teniendo un impacto importante en el medio ambiente. Sabemos que si nosotros, que actualmente en España no tenemos ni un modelo de dieta mediterránea estricto, pero tampoco tenemos un modelo de fast food, si nosotros dejáramos que el modelo actual mejorara hasta a una dieta mediterránea ideal, las emisiones de gases con efecto invernadero se reducirían un 72%, el uso de tierra agrícola un 58%, el consumo de energía un 52% y el consumo de agua un 33%. Por el contrario, si dejamos que nuestro patrón evolucione hasta la dieta fast food, típica dieta cafetería, estos descriptores empeorarán entre el 12 y el 72%. Esto lo publicamos en el año 2013 en esta revista, se llama Environmental Health, comparando justamente el patrón de dieta mediterránea contra el patrón de dieta occidental. Una dieta más vegetariana, con más predominio de productos vegetales, es una alimentación mucho más sostenible, mucho más respetuosa con el medio ambiente que una dieta de predominio animal. Lamentablemente tenemos ahora algunas alimentaciones en las cuales se predomina la sobrecarga proteica, son dietas cetogénicas para perder peso, que son muy poco sostenibles y desde luego poco saludables a largo plazo en el entorno del que estamos hablando. Esta diapositiva, que es muy bonita, compara el impacto medioambiental de la producción y del transporte, en el caso de no se produzca cerca, de distintos alimentos en Suecia. Veamos que el alimento que tiene menos impacto medioambiental es la miel. La miel es el alimento de referencia, es decir, una abeja va a estar produciendo, para producir 1 litro de miel, va a estar polinizando durante toda su vida y con un recorrido. O sea, si tuviera que producir cada abeja un litro de miel, la abeja daría 4 vueltas a la tierra, polinizando. Es un evento muy importante en la evolución, también en el mantenimiento de los ecosistemas. Y cuando fallan las abejas es que está fallando algo. Cuando no hay miel, es que realmente lo estamos haciendo mal. Es como un indicador, es como un semáforo fundamental. Bueno, luego tenemos, pues sería por lo mejor la pasta o las papas, las zanahorias, los vegetales, la leche. Ya cuando hablamos de manzanas importadas en barco, ya el impacto medioambiental aumenta un poco más. La carne, al final la última que está tapada es la carne de vacuno, pero también está la fruta tropical importada en avión. Muchas veces compramos productos pues, porque nos apetecen, de Chile o de Tailandia, donde sea, que tienen un impacto muy importante desde el punto también medioambiental, ¿no? No solamente las carnes rojas como se suele pensar. Y luego la huella hídrica es también fundamental. No sabemos la cantidad de agua que se necesita para producir 1 kilo de legumbres, por ejemplo, 50 litros de agua. Pero 1 kilo de aguacate son 2.000. 1 kilo de naranja son 150. Y un kilo de carne de ternera, 13.000 litros. Esto no lo digo yo, lo dice la FAO. Yo los cálculos no sé cómo los hacen, pero en cualquier caso, estas son las cifras que se barajan. Y eso me viene un poco a hablar de la naranja. Yo soy un gran defensor de la naranja y del zumo de naranja en el desayuno, que no sé por qué han habido algunas detractores del zumo de naranja por la mañana, que siempre lo hemos tomado, por lo menos lo tomamos desde hace 50 años en el desayuno en España, ¿no? Sin embargo, ahora no se toma. Y esto ha hecho pues, que haya una digamos, solicitud de naranjas, aparte de una competencia desleal de otros países, y tenemos producciones que muchas veces se pierden de naranja. Entonces, como lógicamente
la persona el agricultor, en este caso valenciano, que tiene grandes hectáreas de naranja, piensa, hombre, si a mí me van a pagar la naranja 30 céntimos, sinceramente, y muchas veces se me pierde, voy a buscar cultivos alternativos, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa que se proponen? Pues el aguacate. Es lo que está pasando, ¿no? Arrancamos tomate para plantar aguacate. Esto ha pasado también en Andalucía con el olivo, también pasó en una época, ¿no? Se arrancaban olivos, ¿no? Claro, el aguacate es una fruta perfecta, una fruta, no tengo nada que ver, obviamente no tiene nada que ver con la naranja, ni en cítricos, ni en cantidad de agua, pero el problema es que para producir 1 kilo de aguacate se necesitan casi 2000 litros de agua. Y claro, cuando nosotros modificamos una plantación de naranjas por una de agua, las necesidades hídricas se multiplican por 15. Y es posible que el agricultor no lo haya calculado adecuadamente y que luego tengan que pinchar agua en otros sitios. La salud animal es también un elemento fundamental dentro del sistema alimentario. Las grandes producciones de alimentos requieren grandes concentraciones de animales que tienen un impacto importante en el medio ambiente, ¿no? Cada vez se hace mejor, afortunadamente, pero sigue habiendo un impacto muy importante, sobre todo en lo que son las grandes extensiones de granjas de porcino y de vacuno, sobre todo. La alimentación kilómetro cero es aquella que se centra en un ratio de 100 kilómetros y la orgánica, ecológica o biológica es aquel que se procede por procedimientos denominados ecológicos, es decir, que utilizamos las mínimas cantidades de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales, o en cualquier caso utilizan unas listas determinadas de los mismos, ¿no? Permitidas. La agricultura extensiva y la ganadería extensiva va un poco en contra de lo que es la intensiva, ¿no? Y de alguna forma pues lo podríamos comparar, por ejemplo, en los cerdos de una dehesa en Extremadura, comparado con una granja porcina intensiva donde puedan cohabitar pues 5.000 o 10.000 cerdos, ¿no? En China yo he visitado una granja de 14 pisos de cerdos, 14 pisos, ¿eh? Como un edificio normal aquí de la Castellana. Es evidente que la utilización de métodos intensivos conlleva, por un lado, tóxicos ambientales producidos, por ejemplo, por los purines, pero también por las sustancias que se utilizan, pues una serie de compuestos orgánicos persistentes. El profesor Anadón los conoce muy bien. Nosotros lo trabajamos a través de un grupo que son muchos discípulos suyos, Luis Domínguez Boada y Octavio Pérez Luzardo, y que de alguna forma pues, son una huella de esta actividad intensiva en la producción de alimentos vegetales y animales, ¿no? Muy importante y que tiene serias consecuencias también para la salud humana. Y que luego al final, a través de la propia especie humana y de la especie animales, pues se va diseminando a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Con el denominado efecto saltamontes, donde a lo mejor especies depredadoras de otras especies mayores van saltando de una latitud a la otra del territorio terráqueo, ¿no? Esto es un verdadero drama de salud pública mundial y que conviene tomárselo muy, muy en serio. Las consecuencias de estos compuestos orgánicos persistentes son múltiples, sobre enfermedad cardiovascular, neurotoxicidad, toxicidad inmunológica, mortalidad y sobre todo la alteración endocrina, que es algo que hemos estudiado bastante, que es la disrupción endocrina de algunas glándulas, ¿no? Como la glándula pineal o la glándula tiroides o el timo, el páncreas, que tiene importantes efectos sobre la homeostasis, la reproducción, el comportamiento humano, la inmunología, ¿no? Etc. Hemos visto claramente, en función de, por ejemplo, del índice de masa corporal, pues mayor presencia de compuestos orgánicos persistentes, ¿no? en nuestra población.
Por tanto, es importante el tener en cuenta que estas sustancias que se testan a veces de forma individual están presentes de forma colectiva, multiplicando su efecto entre ellos, ¿no? Y haciendo un efecto sinérgico entre las mismas, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar a acostumbrarnos a estudiar la carga, lo que es la carga global de estos compuestos orgánicos persistentes, ¿no? No solamente de compuestos individuales. Otro elemento que tiene mucho que ver con el bienestar animal es la producción de huevos y de gallinas. Es un tema que cala mucho en la opinión pública y que también tiene connotaciones desde un punto de vista de la seguridad alimentaria. Según el mismo grupo nuestro del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, cuando comparamos huevos de producción convencional con huevos de producción campera, la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos es muy superior en la producción convencional que en la producción de gallinas camperas, que son las que llamamos gallinas felices, ¿no? Por tanto, los sistemas de producción muchas veces también van a tener un efecto en este tipo de compuestos. Y esto es sin duda un área donde el veterinario tiene un protagonismo y tiene que ejercer un liderazgo importantísimo en los próximos años. Las grandes extensiones de porcinas pues han contaminado los acuíferos, por ejemplo, de purines en muchos territorios de nuestro país y, por tanto, es evidente que la disminución de la concentración de este tipo de explotaciones tiene que ser una prioridad. También sucede igual con los peces, con la pesca. Al fin y al cabo, la propia actividad humana se refleja muchas veces en la presencia de contaminantes en el propio pescado, ¿no? Y, por ejemplo, en relación con los metales pesados, es paradigmático que tengamos que restringir el uso de atún, por ejemplo, en embarazadas a menos de una vez a la semana como consecuencia de la presencia de plomo o de cadmio en el mismo, ¿no? Es absolutamente incomprensible, ¿eh? Sin embargo, no somos capaces de disminuir el acúmulo de metales pesados, en este caso, u otras sustancias en los pescados en libertad o en las propias piscifactorías también, ¿no? Es evidente que la tendencia global en lo que es la disponibilidad de pescado y de marisco va a ir hacia la acuacultura en los próximos años, que ha ganado terreno. Actualmente está más o menos un 50%, pero se calcula que en un futuro inmediato llegaremos a más del 60% o incluso el 70% de consumo de pescado a partir de la acuacultura. Mucho más sostenible. Yo cuando era un jovenzuelo, hace 20 años, decía que la leche de vaca no era dieta mediterránea y lógicamente las lecheras me criticaban. Yo no decía que la leche de vaca no era una leche sana. Claro que es un producto muy sano y muy recomendable para todas las edades, ¿no? Pero no es un producto, la vaca no es un animal que en el entorno mediterráneo conviva de una forma, digamos, adecuada, a no ser que pueda vivir en cierta libertad, como por ejemplo vemos en alguna isla como la isla de Menorca, ¿no? Pero tiene que ser realmente en unas condiciones especiales. Nuestro ganado mediterráneo es la cabra y la oveja, qué duda cabe, ¿no? Y por tanto, de alguna forma nuestra producción láctea tiene que centrarse en la cabra, o tendría que centrarse fundamentalmente en la cabra y la oveja, en algunas zonas. Ello tiene, como en el caso de Canarias, una repercusión fundamental, pues por ejemplo en la transhumancia, ¿no? Que hace que la propia transhumancia de los ganados puedan mantener los barrancos mucho más limpios y mucho más protegidos de los incendios, que son elementos, digamos, al final, no deseados, pero positivos, ¿no? de esta práctica humana tan centenaria. Nosotros hacemos yo hago transhumancia muchas veces, casi todos los años, con algún grupo de amigos pastores, y la verdad que es una actividad muy, muy interesante. Es obvio que las granjas tienen que estar y van a seguir estando, pero siempre se pueden controlar de una forma óptima y optimizar la producción, optimizar el impacto medioambiental de las mismas, ¿no?
y sobre todo mejorando al máximo el bienestar animal. Nosotros hace poco se ha inaugurado una granja láctea en Gran Canaria de leche Sandra, un buen matrimonio de empresarios que incluso han establecido como una especie como de masajeadores para las vacas, que la vaca se acerca y se pone aquello en marcha y se empieza a hacer un masaje por la columna. Y ya me gustaría meterlo en casa, este aparato. La carne, nos acordamos del famoso impacto sobre el cáncer de colon, sobre todo, el informe de la OMS. Realmente lo importante de la carne no es tanto el impacto sobre la salud pública, que sí, que hay que considerarlo, pero sobre todo sobre el medio ambiente, ¿no? Es quizá lo más importante y significativo. Bueno, si hablamos de aceite de la dieta mediterránea, obviamente el aceite es el aceite de oliva. Todo lo que hagamos para sustituirlo, nos vamos a equivocar. Nos equivocamos con el aceite de girasol y nos hemos equivocado siempre con todas las grasas que hemos intentado sustituirlo. El aceite de colza o el aceite de palma, por ejemplo. Y esto no son decisiones muchas veces del consumidor, sino que son decisiones de la industria. Por ejemplo, el incorporar aceite de palma a los productos alimenticios. Yo voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo que tiene mucha relación con el concepto de One Health también. Fíjense que, por ejemplo, en la producción de aceite de palma implican deforestaciones de grandes territorios, en este caso Indonesia sobre todo, e implica, por ejemplo, la necesidad de mover del territorio a decenas de miles de orangutanes cuyo hábitat era justamente este medio selvático, ¿no? Pues esto es un mejor ejemplo que One Health. Aquí no lo podemos tener. Y fíjense además que los que trabajan van con la mascarilla porque saben que además pueden tener algún tipo de transmisión de algún tipo de virus. Concluyendo, espero no haberlos cansado mucho. La dieta mediterránea es hoy por hoy el modelo más sano del planeta y además el más sostenible, en el cual incorporamos, fíjense, en la nueva pirámide, la visión tridimensional en la cual incluimos el sistema alimentario, ¿no? Y el sistema One Health, en el cual no solamente los nutricionistas o los médicos inciden en las recomendaciones, sino también los veterinarios, los biólogos y los farmacéuticos van a tener un papel importante, y los tecnólogos de alimentos, en la digamos, prescripción y en la elaboración de las recomendaciones en la producción alimentaria. Los potenciales aportes de los sistemas alimentarios sostenibles son muchos. Primero, en la reducción de gases con efecto invernadero, en la reducción del estrés hídrico, en dietas sanas, en la reducción del despilfarro alimentario, de la pérdida alimentaria, etcétera, ¿no? En la disminución del cambio climático y en la recuperación de la biodiversidad. Realmente los sistemas alimentarios sostenibles tienen un papel muy importante a jugar en todos estos variables. Recomendaciones desde el punto de la visión One Health sería, en primer lugar, reducir el aumento en la demanda a través de una disminución de la pérdida y el desperdicio de alimentos, el consumo de dietas más saludables, aumentar la producción de alimentos sin expandir el área de tierra agrícola a través de un incremento en los rendimientos de los cultivos y la cría de ganado, reducir el consumo de productos animales, sobre todo de carnes rojas y productos lácteos vacunos, proteger y restaurar los ecosistemas naturales mediante la reducción de deforestación, la restauración de las turberas y la vinculación de la producción con la conservación de ecosistemas, aumentar el suministro de peces provenientes de acuicultura y mejorar la gestión de la pesca silvestre y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en la producción agrícola y a través de tecnologías innovadoras y métodos de cultivo adecuados. Es fundamental que en la alimentación y nutrición hay que buscar transversalidad e interdisciplinaridad en la investigación, como nosotros hemos intentado hacer en los últimos años, ¿no? Salud, enfermedad, cultura, biodiversidad, salud ambiental,
medio ambiente, toxicología y sistema alimentario, ¿no? Llegando pues, a definir como transferencia de la investigación a un modelo de educación como este, en el cual tenemos en cuenta todas estas variables desde un punto de vista tridimensional. En la universidad estamos desarrollando algunos proyectos transversales sobre alimentación. Uno de ellos es la Isla en tu plato, que pretende analizar el sistema alimentario tradicional gran canario y ver su diversidad y su riqueza, e incorporarla en la medida de lo posible a nuestra alimentación actual. Y para terminar, si me lo permiten, me gustaría poner este vídeo, que creo que dura 1 minuto y medio. 10 claves para una vida y un mundo más saludables. Decálogo para la alimentación sostenible en la comunidad. Declaración de Gran Canaria 2016. 1. Elige y come alimentos de proximidad. Que sean productos de tu propio territorio y cómpralos en mercados cercanos a ti. 2. Consume alimentos de temporada siempre que sea posible. Son más sanos, económicos y sostenibles. 3. Dale valor a los alimentos y recetas tradicionales y locales. Son parte de la cultura de todos y de nuestra identidad. 4. Aprende a comprar y cocinar en compañía. Es más divertido y enriquecedor. Así aprendemos unos de otros. 5. Planifica tus menús y tus compras. Intenta reducir tus desechos. Evita el despilfarro de alimentos y recicla, tanto en tu hogar como en tu comunidad. 6. Dale prioridad a los alimentos vegetales. Modera el consumo de la carne, sus derivados y los productos lácteos. Tu salud y tu planeta te lo agradecerán. 7. La biodiversidad terrestre y acuática es fundamental. Hemos de fomentarla para asegurar su continuidad. Es responsabilidad de todos. 8. Interésate en que los procedimientos agrícolas, ganaderos y pesqueros de los que se obtienen los alimentos que consumes sean sostenibles. 9. Disfruta del placer de la comida, que es un valor de convivencia y disfrute, aunque se ha desarrollado en la reunión de expertos que tuvo lugar en Gran Canaria los días 8 y 9 de abril de 2016. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, antes de dar la palabra a los que quieran participar, quisiera preguntar al doctor Montoya si quisiera hacer alguna aportación a la conferencia. Pues nada, muchísimas gracias, querido rector. Yo creo que has expuesto los trabajos que has hecho durante tu espléndida carrera universitaria y has puesto en valor pues, los trabajos que últimamente nuestra universidad está desarrollando bajo tu coordinación y que van muy encaminados a la pirámide One Health, a la pirámide alimentaria, a los sistemas alimentarios, alimentación, nutrición, tecnología alimentaria, lo cual te tiene, que además me consta, tremendamente preocupado de intentar hacer una unión, un embridaje entre todos estos aspectos que has desarrollado. Por tanto, espero que te hayas sentido cómodo entre nosotros. Muchísimas gracias por venir a hablarnos y a contarnos tus experiencias y muchas gracias a la Academia por permitirme participar. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Y a continuación, ¿alguno de los presentes quiere hacer una pregunta? El doctor Aparicio. Doctor Aparicio. Buenas tardes, felicitaciones. Realmente ha sido una conferencia muy interesante, la he disfrutado y extremadamente amplia y variada. Me encantaría poder hacerle muchas preguntas, pero bueno, como también hay otros colegas que quieren hacer uso de la palabra, me voy a restringir. Quisiera hacer un comentario y una pregunta. En cuanto al comentario, muy al principio de la intervención hizo una referencia entre bienestar animal y ética y cambio de actitud de algunos consumidores en atención a esa consideración. Y eso es cierto, pero en parte porque ciertamente hay una disminución o una
un cierto rechazo del consumo de productos de origen animal por parte de algunas personas, mayoritariamente gente joven, menores de 30 años, en atención a que consideran que de esa manera pues, mejoran el bienestar de los animales. Nada más lejano. Y además eso se casa muy mal con los datos objetivos que hay del Eurobarómetro, donde se pone de manifiesto que el 90% de la población española declara saber entre poco y nada de cómo viven los animales. Y si no saben nada o poco, difícilmente van a saber si esos animales están en condiciones de bienestar animal o no. Esa es una cuestión que además es una población objetivo de estas grandes compañías que están dedicadas a, bueno, a la fabricación de proteína artificial sintética y que, bueno, para dentro de 30 años es previsible que quieran copar un sector de la población importante para cuando lleguemos a los 9.000, 9.500 millones de habitantes. Eso por un lado. Pero por otro, la pregunta es, respecto a todas estas corrientes veganas, flexitarianas, vegetarianas, estrictas, etcétera, ¿realmente hay problemas de salud en las personas que siguen una dieta de esas características? Gracias. Muchas gracias, doctor Aparicio, y gracias por sus comentarios. La verdad que el porcentaje de veganos en nuestro país todavía es pequeño, está en torno a un 2%, un 3%, pero sí que va en incremento. Y si vemos Finlandia o Noruega, en algunos países llega hasta el 20% ya, ¿eh? O sea que es un tema que lo tenemos ahí, que lo tenemos que ver. Estoy de acuerdo en que las proteínas alternativas, muchas veces de origen de la soja, no son medioambientalmente mejores ni tampoco nutricionalmente mejores. Normalmente la persona vegana es una persona muy culta, una persona que conoce muy bien lo que come y vigila mucho lo que come, ¿no? Pero qué duda cabe que no hay ninguna alimentación desde el punto de vista nutricional y de salud pública como la dieta mediterránea. Cuando hacemos los rankings, objetivamente, la dieta mediterránea queda mucho mejor que la dieta vegana o que la dieta vegetariana incluso, ¿eh? Desde el punto de vista de salud pública. Desde el punto de vista medioambiental, el score es superior en este tipo de alimentaciones que suprimen la carne sobre todo. Pero es evidente que si no se hace bajo un conocimiento muy estricto de lo que uno va comiendo, se corren riesgos nutricionales importantes, de déficits de hierro, de vitamina B12, y que son importantes también, sobre todo en los niños donde existe todavía poca experiencia. Muchas gracias. Muy bien, doctor Tresguerres tiene la palabra. Yo quería felicitar al doctor Serra porque me ha parecido una excelente presentación en todo su conjunto y el concepto de este sistema alimentario también me ha gustado mucho, que no lo había percibido antes de una manera tan organizada. A mí, yo soy endocrinólogo, así que el tema de la alimentación siempre me ha interesado mucho y me sigue sorprendiendo a estas alturas de la película que, siendo tan importante el efecto de lo que comemos sobre nuestro organismo, sigamos dedicándole tan poca atención. Yo voy incluso un poco más allá, porque en mis últimos años de actividad investigadora me he dedicado al tema de la prevención de las alteraciones del envejecimiento, en donde uno de los elementos que queda muy claro es que la alimentación juega un papel importantísimo. Y uno de los elementos importantes de la alimentación es la reducción precisamente de las proteínas. Reducción, no eliminación, jamás lo diría. Y también insisto mucho en que eso es solamente posible para aquellas personas pues entre los 30 y los 75 años, porque antes estamos interfiriendo el proceso de crecimiento y después en los procesos de atrofia muscular, etc. Pero insisto que me sigue sorprendiendo que
Yo pongo un ejemplo siempre muy gráfico. El cáncer de mama en Japón afecta a aproximadamente el 10% de las mujeres que en Europa, quiero decir, en Europa son 9 mujeres de cada 100, en Japón es alrededor de 1 que afecta el cáncer de mama. Y no tiene nada que ver, como se ha visto, con la raza japonesa, porque cuando las japonesas viven en Estados Unidos o viven en Canadá o viven en Australia, tienen la misma incidencia de cáncer de mama. Quiero decir que lo que comemos ejerce un efecto realmente impactante sobre muchas enfermedades. Siempre nos hemos quedado casi con la cardiovascular, pero realmente llegamos mucho más allá. Y sin embargo, la pregunta mía sería, ¿qué es lo que impide que realmente nos pasemos solo de esa conciencia de que es verdaderamente importante hasta que lo apliquemos de una forma, digamos, más proactiva, en el sentido que si estamos en condiciones de reducir, como usted ha puesto perfectamente en una de sus diapositivas, la incidencia de algunas enfermedades en unos porcentajes verdaderamente importantes, ¿cómo es que no hacemos absolutamente nada para intentarlo conseguir? Muchas gracias, porque ha sido una charla magnífica. Muchísimas gracias, profesor Tresguerres. Yo lo conozco a usted indirectamente hace muchos años porque uno de mis maestros fue Alberto Ríos Bosch y por tanto ahí tenemos... Y también hice la tesis con Francisco Escobar del Rey y con Antonio Gómez Pan, que bueno... Y de hecho yo leí la tesis en la Autónoma de Barcelona, siendo entonces director de departamento el profesor Ángel Vallabriga. La verdad es que la pregunta suya es muy importante porque de alguna forma es la que el secreto de todo. Es evidente que se han hecho algunos cambios, pocos, pero se han hecho algunos cambios sustantivos de lo que se podía haber hecho mucho más, pero ha habido cambios importantes. En los últimos años, por ejemplo, la calidad del aceite de oliva o la calidad de muchos alimentos en España ha aumentado mucho, de una forma importante. Y la gente se preocupa más por la alimentación, pero por otro lado también hay unas modas, hay una presión de la industria, una presión de, como decíamos, de la industria, por ejemplo, de la soja o de la industria de la comida rápida, fast food, que hace pues, que el poder económico sea mucho más fuerte y nunca comparable con el poder económico que pueda tener un programa de educación nutricional, ¿no? Y al final, lo que no se consigue con dinero difícilmente se consigue de otro modo. Pero es cierto que, la verdad, después de todo lo que se ha hecho, investigado, usted entre ellos, muchísima gente, la contribución a la ciencia, no entendemos cómo a veces todavía lo que decimos los científicos no se considera apenas, y en cambio lo que dice un influencer en redes sociales, en su Instagram, pues puede tener mucha más importancia, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir igual, dándole a la rueda como desde el primer día, intentando con la esperanza de que algún día vamos a conseguir cambios definitivos de mayor calado, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con usted, que a veces es descorazonado. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Sabio Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que felicitar al conferenciante porque nos ha hecho una magnífica conferencia y nos ha esquematizado todo, nos lo ha explicado muy bien y muy bien expuesto, y además con una capacidad de docencia muy importante. Pero además de felicitarle, yo tengo algunas preguntas que hacerle y no todo está muy bien, pero vamos con los peros. Se ha referido al tema del fast food y yo lo entiendo como comida rápida, no como comida basura, pero teníamos un compañero aquí en la academia que era Carlos Barros Santos, que se dedicaba a la alimentación, y decía, esta alimentación no es comida basura, es comida.
Lo que pasa es que en sus medidas proporciones y en sus debidas condiciones. Como hablaba el profesor Trasguerres, efectivamente no se puede suprimir la carne. Y al hilo de que no se puede suprimir la carne, una de las cosas que me ha sorprendido, que yo trabajando toda mi vida en leche, una de las cosas que dice que no es dieta mediterránea la leche de vaca. Vamos a ver, yo cuando explicaba la leche de vaca a mis alumnos, les decía que era el primer alimento que se tomaba y el último que se toleraba. Entonces, la leche no se puede suprimir. Lo que pasa es que cuando hay personas que tienen ciertas enfermedades, como son intolerantes a la lactosa, como son que les produce, eso sí, pero una persona sana está perfectamente capacitada para tomar leche y las proporciones, como decía el profesor Trasguerres, y vuelvo a lo mismo. Y luego hay otra cosa que también hablaba de que las ganaderías industriales, la superproducción de huevos, la superproducción de... Todo eso está muy bonito decirlo, pero un kilo de un cerdo en montanera, de un jamón, son 500 o 600 euros. Y cuesta 5 euros un kilo de carne de cerdo. Entonces, los veterinarios y un presidente de esta academia, como fue don Carlos Luis de Cuenca y Esteban, empezó con las granjas de pollos. La alimentación se ha quitado mucha hambre en España y en el mundo gracias a la alimentación de pollos. La segunda carne más barata es el cerdo. Todo el mundo menosprecia el cerdo, lo que pasa es que el cerdo está muy bien. España es el primer país o segundo país exportador de cerdo en el mundo y exporta también a China. Es uno de los exportadores. Lo que pasa es que los purines y todo eso cuesta tanto que voy a poner un ejemplo para que es. Los huevos, una cosa desechable es la cáscara del huevo. La cáscara del huevo tiene una aplicación. Lo que pasa es que la tecnología necesaria para utilizar la cáscara del huevo para sacarle sus componentes reales es lo suficientemente cara para no poderlo hacer. Y entonces con los purines también nos quedamos en el camino. El tema de la carne. La carne se debe comer. El hombre es homo erectus gracias a la carne. Si no, seguiríamos andando pues, a 4 patas como los animales. Entonces, no conviene desecharlo. Y abundando en lo que decía el profesor Aparicio. Efectivamente, los vegetarianos y los veganos están aplicando una cosa que muchos no tienen la formación ni la preparación para ser vegetarianos y veganos. Y están apareciendo unas enfermedades carenciales ciegas o ocultas que cuando aparezcan ya no van a tener solución, porque se han eliminado unos componentes que son necesarios y que son muy útiles para la alimentación y que no nos damos cuenta porque la analítica que se hace en este momento no es suficientemente profunda para detectar las condiciones carenciales que se eliminan y que no se pueden y no se toman. Y luego ya yo le haría como gallego le haría una recomendación. En vez de la transhumancia, haga usted el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, profesor Sabio Jiménez. La verdad es que al doctor Carlos Barros yo lo conocía y también a sus hijos, que los conozco y los trato todavía. Y lo que decía yo de la leche de vaca no venía al hilo del concepto de sostenibilidad, ¿no? Es decir, el consumir, por ejemplo, 1 litro cada uno de nosotros de leche de vaca implica tener al día, pues una vaca por cada 20 habitantes. Y desde un punto de vista medioambiental, si las tenemos en el norte de España, en los Pirineos, pues tiene su lógica, pero centradas en granjas, a lo mejor en otras partes del país, no tiene tanta lógica. Era un discurso más bien transversal para entender el problema de One Health, ¿no? Que el problema de One Health tiene una parte humana, pero también tiene una parte medioambiental y tiene una parte animal. Por supuesto que a mí me encanta la leche de vaca y yo tomo todos los días leche de vaca, por lo menos 2 vasos todos los días, de leche de vaca fresca, entera además. Y también soy un consumidor de carne.
pero el consumo desaforado que ha sufrido la población española de carne en los últimos años hay que reducirlo desde el punto de vista sanitario. No es que tengamos que ir a un consumo cero, hay que reducir un porcentaje importante del consumo, porque no es normal que el promedio de españoles consumimos más de 200 gramos de carne diaria, ¿no? No tiene sentido. Y en relación con los purines, lo que dicen los huevos, la capacidad de aplicar elementos de economía circular a la producción alimentaria es fundamental, ¿no? Y estamos ahora aprendiendo. Yo hago la transhumancia, pero también hago el Camino de Santiago. Lo hice el verano pasado con mi familia durante 6, 7 u 8 días, terminando en el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago, un par de días, maravilloso. También le voy a invitar a usted a hacer el Camino de Santiago de Gran Canaria, que empieza en Tunte y acaba en Galdar. Dura 3 o 4 días, es duro. El mes que viene tenemos la conferencia del Grupo Compostela de universidades y vamos a hacer media jornada de Camino de Santiago en Gran Canaria, que tiene la Avenida Papal. No es un invento, digamos, de la administración de allí, sino que tiene la Avenida Papal y, por tanto, ya verá cómo también va a disfrutar con el Camino de Santiago en Gran Canaria. Eso sí, aunque nunca hace mucho calor en Gran Canaria, siempre es aconsejable hacerlo en una temporada más fresca porque las cuestas son duras y los descensos vertiginosos. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Moreno. Caparrós. Gracias, presidente. Yo también me sumo a las palabras de felicitación y aplauso del doctor Aparicio, el doctor Tresguerres y el doctor Jiménez Pérez. Mi formación es quirúrgica. Parece que los cirujanos aparecemos vía tangencial, pero también tiene su importancia. Me gustaría conocer su posición sobre los organismos modificados genéticamente. Y en otro orden de cosas, cuando yo me dirijo a un supermercado con una lupa, leo los prospectos y me creo que estoy en una farmacia muchas veces, es decir, hablamos de alicamentos. Pues ese concepto de organismos modificados genéticamente y alicamentos, me gustaría conocer su posición a este respecto. Yo creo que bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Moreno. Por supuesto que la cirugía seguirá siendo súper importante. Los organismos modificados genéticamente son una realidad en el mundo. En España no tanto. En España solo tenemos de cultivo, digamos, importante desde un punto de vista cuantitativo del maíz. Pero en otros países una mayoría de los alimentos que se producen son modificados genéticamente, ¿no? Como el caso de Estados Unidos. Yo creo que para mí la ventaja de los organismos modificados genéticamente es que pueden utilizar menos compuestos orgánicos persistentes y que por tanto pueda persistir el cultivo en un mismo espacio durante más tiempo. La tierra puede permanecer fértil durante más tiempo. Pero qué duda cabe que hoy en día las líneas de investigación van hacia otro tipo de cultivos alternativos que pretenden fertilizar y mantener la riqueza del suelo durante el máximo tiempo posible. Yo no creo en los alimentos fármacos. Esto es absurdo y estoy completamente de acuerdo con usted de que es muy difícil ir al supermercado y que hay que ir con una lupa o con un ordenador como hace mi hija, que lee las etiquetas y entonces te dice lo que tiene o lo que no tiene, ¿no? Pero yo no creo en el poder farmacológico de los alimentos para nada. Ahora sí, que para controlar una patología unos hábitos alimentarios adecuados pueden ayudar a controlarlo y a mejorarlo, esto es evidente, ¿no? Pero esta fiebre
utilizar alimentos para sanar o para curar, esto es un verdadero despropósito absoluto. Y por lo demás, si estoy a favor o en contra de los organismos modificados genéticamente, yo estoy más bien en una posición un poco contraria, pero no por motivos de salud ni por motivos de mutaciones ni nada de esto, sencillamente porque creo que la preservación de las semillas tradicionales es muy importante, porque detrás de cada semilla hay un tomate que se pierde, hay un melón. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando abría un melón y salía un melón bueno, pues aquellas semillas el hombre las guardaba y luego tenía un huerto y las hacía que la plantaran y al año siguiente teníamos melones iguales que el que nos habíamos comido, ¿no? Yo pienso que este tipo de sabidurías son importantes. Y el problema de los organismos modificados genéticamente es que ponemos en manos de una industria concreta, BASF, Monsantos o como se llamen, la producción agraria, incluso ganadera, del mundo de muchos países, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que es sentar el sistema alimentario en unas bases un poco delicadas. Esta es mi opinión personal. Querría perfilar un asunto. Hay conferenciantes que hablan de la bromatoterapia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues sí. La verdad es que yo, insisto, estoy un poco en contra, porque entiendo que la reacción que produce un alimento en un momento determinado en el organismo, como hacen estos test que utilizan la reacción a los alimentos, pues tienen una utilidad muy secundaria, ¿no? No soy yo ni mucho menos un experto en este tipo de materias, pero yo no creo en los alimentos, creo sobre todo en los patrones alimentarios, ¿no? Y en los patrones alimentarios construidos en base a un sistema alimentario sostenible. Esta es el único motivo, ¿no? Porque el tomarse pues, 3 pomelos cada mañana o tomarse un batido de perejil con ajo a mediodía, la verdad es que no tiene ningún sentido, a no ser que lo hagas durante toda la vida, 40, 50, 60 años. Que es por eso que yo creo en los patrones, porque es lo único que puedes mantener durante toda la vida. Ni siquiera un alimento que encuentras en un supermercado hoy, lo vas a encontrar seguramente al cabo de 2 años, porque le habrán cambiado la composición, ¿no? Ser un yogur ya no será el yogur con fibra, sino que será otro tipo de producto. Y por tanto es muy importante que seamos capaces de construir un patrón alimentario en el cual sí, incluyamos muchos de estos alimentos que constituyen nuestra base alimentaria, no solamente unos cuantos, ¿no? Ahí está un poco para mí la clave, ¿eh? Las herboristerías, y perdón, ya con esto termino porque si no me va a llamar la atención el presidente. Usted deje que le llame la atención. ¿Qué le parece a usted las herboristerías? Pues bueno, la verdad es que tradicionalmente hay toda una ciencia allí, está entre lo que es la medicina, digamos, las medicinas no convencionales o alternativas que les llaman, ¿no? Con la homeopatía, está la herboristería, también con la acupuntura. Sin duda tiene una base histórica importante, ¿no? Y qué duda cabe que muchos medicamentos nacen del mundo vegetal y por tanto es lógico que en el mundo vegetal encontremos muchos remedios, ¿no? Pero yo es que no, la verdad es que es muy difícil, insisto, es muy difícil que una persona tome de una forma continuada un producto de estas características durante toda la vida, ¿no? Y yo participé en un proyecto europeo que se llama Plan Libra, era un proyecto sobre suplementos a base de plantas en Europa. Y curiosamente, cada país tenía su patrón, ¿no? Rumanía tenía su patrón, Italia tenía su patrón, Holanda, Alemania. Y España tenía un patrón muy característico. El primer motivo de consumo de productos a base de plantas era la pérdida de peso. Y esto estaba ligado a una gran cadena de distribución de estos productos, que ya no me acuerdo el nombre porque me he olvidado, pero que tenía dietistas que hacían perder peso juntamente con productos de herboristería propios que ellos vendían. Bueno, era obviamente
un negocio más en torno a la obesidad. Pero insisto, yo, por otro lado, creo mucho en las tradiciones y en la cultura, y creo que de la cultura también se aprenden muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, recetas gastronómicas fantásticas, ¿no? de platos impresionantes. Y por tanto, estos remedios caseros nunca hay que apartarlos completamente, y si pueden ayudar, no hacen ningún daño. Muy bien. Tiene una pregunta de nuestro académico, el doctor José Luis Benedito, que dice: excelente conferencia, mis felicitaciones. Quiero preguntar, ¿usted eliminaría el azúcar de la dieta diaria? Bueno, la verdad es que últimamente se ha demonizado mucho el azúcar. Es cierto que el consumo había aumentado mucho, sobre todo el que llamamos consumo de azúcar escondido, y que por tanto se había convertido, es un problema de salud pública importante. Pero de ahí a reducir completamente el azúcar no me parece una opción. La OMS recomienda que no sobrepase el 10% de las calorías, posiblemente puede bajar hasta el 5% de las calorías. Bueno, se trata en cualquier caso de reducirlo al máximo, ¿no? Sobre todo en la presencia de dulces y todo lo que es azúcar añadido, el que llaman en inglés el hidden sugar, pues azúcar escondido, que es el realmente peligroso, que nos encontramos en alimentos que no es habitual su presencia en el mismo, ¿no? Una salsa de tomate o un pan, ¿no? No tendría por qué tener azúcar, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo que es importante es que no se utilice en lugares donde la gente no se lo espere, pero siempre queda la opción de poderlo añadir. Y luego, desde un punto de vista de salud pública, ahora estamos en la gran discusión de si son mejores los edulcorantes no artificiales o el azúcar. En principio sí, en principio tienen la ventaja de que no aportan calorías y que por tanto pueden contribuir a un mantenimiento de un aporte calórico más bajo. Pero por otro lado también existe el potencial efecto sobre la microbiota intestinal, que sobre todo la sucralosa y algún otro edulcorante, que ponen un enigma en la relación entre salud y enfermedad, que hasta ahora desconocíamos, ¿no? Que es la capacidad de sustancias en cantidades, digamos, de miligramos o cantidades mínimas sobre la flora intestinal. En sentido positivo, como muchas sustancias activas, como por ejemplo algunos fitoestrógenos o sustancias presentes en el vino y en otros vegetales, que pueden tener un efecto positivo sobre el crecimiento de estas bacterias, o efectos negativos que también los tienen algunos otros aditivos como emulsionantes o edulcorantes artificiales. Por tanto, yo creo que esto es una ciencia que está emergiendo ahora y que nos va a obligar a estudiar microscópicamente no solo ya los grandes alimentos, sino incluso los pequeños ingredientes que pueden llegar a llevar, y que desgraciadamente en los últimos años se ha multiplicado su uso a veces de una forma excesiva e innecesaria. Muy bien. Pues tiene la palabra el profesor Fernández Salguero, que es catedrático de la Universidad de Córdoba. Hay un problema de comunicación. Tienes que efectivamente, no puedes... El micrófono. Tienes que activar el micrófono. Tienes que activar el micrófono. Sí, le estoy mandando comunicados, pero no lo activa. Tiene que ser él, yo le estoy mandando ya comunicados, pero no lo activa. Desde aquí avisándole que active. Sí, le estoy mandando yo.
Pues mientras intentamos arreglar ahora. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Soy José Fernández Salguero, soy catedrático de Tecnología de los Alimentos. Pues nada, enhorabuena por la conferencia. Gracias por citar a los tecnólogos de los alimentos en la conferencia y también por darle relevancia a la seguridad alimentaria dentro del concepto One Health, ¿no? En primer lugar, quería comentarle, porque ha citado que uno de sus directores de tesis, creo entender que fue Francisco Escobar del Rey. Ese era tío de mi mujer y realmente junto con su mujer, en Gabriele Monreale, tienen una calle dedicada en su pueblo natal, que es Villaviciosa de Córdoba. Se lo digo por si no tenía esa información. También quería comentarle que en las recomendaciones últimas que ha hecho, pues me gustaría también apuntar el tema de la educación escolar, que sería muy interesante para divulgar, inculcar y darle experiencia desde la edad infantil o de adolescente a los jóvenes de cara a ese concepto que en la Declaración del Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad de la UNESCO pues daba protagonismo también a la familia y a la mujer también dentro del patrón de dieta mediterránea. Y finalmente quería preguntarle un par de cosas. Respecto de lo que, bueno, el profesor Ansel Keys divulgó, lo del Mediterranean Way, ¿no? Y el papel del consumo del aceite, fundamentalmente en Creta, donde el consumo era muy alto, pues, y donde él está enterrado. Pues quería preguntarle si sería prácticamente igual decir aceite de oliva virgen sin necesidad de darle el calificativo de virgen extra, porque al fin y al cabo tienen la misma composición y únicamente algunos matices relacionados con los aspectos sensoriales. Y en segundo lugar, quería comentarle el papel de las bebidas fermentadas en la dieta mediterránea, que tampoco ha hecho referencia. Así que nada más. Muchas gracias y enhorabuena por la conferencia. Muchísimas gracias, profesor Fernández del Alguero. El profesor Escobar del Rey me ayudó en la conceptualización de algunos aspectos de mi tesis doctoral. No fue director, pero estuvo en el tribunal de mi tesis en la Autónoma de Barcelona. Y conocía muy bien tanto a él como a Gabriela Monreale, sobre todo a través de Alberto Riolbos, que era muy amigo suyo y estaban muy a menudo, los invitaba. Francisco Escobar del Rey y Antonio Gómez Pan me acompañaron al trabajo de campo en el Pirineo por el año 82, 83, para ayudarme a enseñar a palpar el tiroides. Y yo tuve la suerte de que Francisco Escobar del Rey me enseñó a palpar el tiroides de una forma adecuada, ¿no? Estoy de acuerdo con usted que la educación escolar es muy importante, pero un poco el sistema alimentario lo que va es un poco antes, es decir, es facilitar aquellos alimentos más adecuados, más sostenibles, más propios culturalmente, para que las elecciones no las tenga que hacer el consumidor, sino que las haga el propio sistema alimentario, ¿no? Nosotros hemos analizado, por ejemplo, que la dieta fast food, no cuando se consume una vez al mes, o dos, o tres, sino cuando forma parte de la alimentación diaria, aumenta las cifras de depresión en niños y en personas mayores. Sin embargo, la industria de la empresa fast food utiliza el nombre de Happy Meal, dieta feliz, para vender sus productos, ¿no? Y por tanto, ahí ya tenemos un elemento
muy difícil de contrarrestar, ¿no? ¿Cómo hacemos para la educación, desde la educación escolar, para enseñar a los niños que la Happy Meal no es la dieta del McDonald's, sino que es la dieta que le hace la abuela? ¿Cómo lo hacemos? Con los mismos medios, con los enormes equipos de marketing que tienen, ¿no? Por eso que un poco la educación escolar se ha convertido en matar, con perdigonadas, intentar matar moscas o dragones. No es muy complicado, muy complicado. Referente al aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra, la verdad que los matices son muy distintos. Si es factible, siempre aceite de oliva virgen extra. En cualquier caso, siempre aceite de oliva, a ser posible aceite de oliva virgen extra para aliñar, y aceite de oliva o incluso aceite de orujo para freír. No hay ningún problema. No hay por qué freír con aceite de oliva virgen extra, no es necesario. Y las bebidas fermentadas, la verdad que son culturalmente un alimento muy nuestro. El vino, pues en la religión católica es la sangre de Cristo y por tanto culturalmente está muy arraigado en nuestra cultura. Lo que no eran olivos en España eran vides y por tanto, ¿qué voy a decir? Y el consumo tradicional en la Edad Media o en el Renacimiento, en el campo, no era de una copita de vino al día o dos, sino que era de 2 litros de vino al día, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es no hablar de salud cuando hablamos de bebidas fermentadas, ¿no? No hablar de salud. Si hablamos de cultura, hablamos de gastronomía, pero no hablemos de salud. No es necesario poner la etiqueta de saludable a todo, porque el alcohol tiene 2 caras, que es una cara, el consumo moderado en personas de más de 40 años podría tener un efecto beneficioso, pero el consumo moderado en personas jóvenes no tiene ningún efecto beneficioso. Una persona de 20 años, ¿qué beneficio va a tener de una copa de vino? Beneficios que puede tener a los 70, cuando va a tener un infarto al cabo de 30 o 40 años. ¿No? Ahora, una persona de más de 40 años, pues que no fume, pues puede tener un beneficio el consumo moderado de vino. Pero yo insisto cada vez más en que no tenemos que unirlos a la salud, simplemente uno bebe pues para celebrar, por cultura, y lo hace de forma moderada y ocasional, no para tener un beneficio cardiovascular o lo que sea. Esta es mi opinión personal. Muy bien, y por último tiene la palabra nuestro académico, el profesor Juan Antonio Ordóñez. Te paso lo mismo, no conectado. Claro, Ordóñez, tienes que poner el micrófono en off. Está en off. Ahora sí. Juan Antonio. Tiene activo, pero tiene problemas de audio con su ordenador. ¿En el mío? No. Suyo. Ahora sí. No, yo creo que está intentando hablar, pero no se le escucha porque tiene problemas de salida de audio. Lo tiene cerrado, ¿eh? No, lo tiene abierto, pero no se le escucha igual. Estará hablando, pero no sé. He escrito el chat ya, pero no sé. El teléfono si no quiere escribir, bueno. Muy bien, pues sentimos muchísimo el que no pueda conectar el doctor Ordóñez. Y bueno, yo voy a clausurar esta magnífica exposición que nos ha dado nuestro amigo y compañero, el profesor Serra. Yo conozco desde hace muchos años al profesor Serra y es un hombre que aplica sobre todo el sentido común
y es un gran especialista en temas de epidemiología de la nutrición. Y se ha dedicado mucho pues, a estas enfermedades no comunicables o no transmisibles, que no le damos importancia, que tienen una gran importancia social y que, por supuesto, está ligada a una alimentación y, sobre todo, él ha hecho hincapié a la nutrición, sobre todo de la dieta mediterránea, ¿no? Que ha dicho que no solamente es, bajo el punto de vista nutricional, muy importante, sino que forma parte de nuestra cultura, con lo cual pues nosotros creo que tenemos que fomentarla, ¿no? Bien es cierto que le ha hecho crítica pues, al fast food, que todos sabemos lo que es, y la defensa que han hecho pues, ciertos políticos del fast food, porque forma parte también de su cultura y de sus estructuras económicas, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues tengo que decir que ha iniciado muy bien el tema de One Health, sobre todo pues, en esta interconexión entre el hombre, los animales, el medio ambiente y yo diría también la seguridad alimentaria, porque es fundamental, ¿no? Y yo creo que debemos de contar con él el desarrollo de estos principios de una sola salud. Más que hablar de One Health, hay que enfatizar en una sola salud, ¿no? Y bueno, ha hecho mucho hincapié en los patrones históricos de la dieta mediterránea, las pirámides y, por supuesto, pues le tengo que felicitar por el desarrollo de ese programa tan importante que ha sido el Predimed, que es un programa dedicado a la prevención con la dieta mediterránea, ¿no? Que ha dado grandes resultados y yo creo que ya hay una aplicación por parte de la población en tomar frutos secos, en tomar, lógicamente, pues, una dieta que tenga en su composición. Pero también nos ha hablado de aspectos negativos de la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo, pues, el tema de las abejas. Es muy importante. Tenemos hoy día pues, una serie de pesticidas, como son los neonicotinoides, que están destrozando la biodiversidad. Y como no haya biodiversidad, no tenemos una naturaleza sostenible, ¿no? Y también nos ha hablado, lógicamente, de los contaminantes orgánicos persistentes, en los cuales se está trabajando pues, con un grupo que conocemos muy bien. Y, por último, pues ha hablado del bienestar animal y de la acuicultura, ¿no? Yo le agradezco que nos haya también pues, presentado algunos aspectos de transversalidad en la investigación. Hoy día no se puede hacer investigación sin que sea transversal, ¿no? Yo creo que investigar en salud es salvar vidas y, en consecuencia, pues hay que hacer todo lo posible pues, para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que la conferencia suya pues, ha dado nuevas vías al desarrollo de una sola salud. Presidente, el doctor Ordóñez lo ha hecho. Sí. Bueno, y con esto pues yo quisiera pues darle las gracias. No sé si habrán visto que habló mucho de que es catalán, de que ha cursado el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero tengo que decir que es hijo adoptivo de Canarias. Ya prácticamente ya es más canario que catalán. Y en consecuencia pues ha aplicado también su forma de pensar pues a la sociedad canaria, ¿no? Por lo tanto, le agradezco muchísimo. Le quiero entregar un diploma de reconocimiento, pero tenemos una pregunta al doctor Ordóñez por escrito en este momento. A ver si puede contestar. Es una pregunta que habla sobre la hidrogenización de las grasas para la fabricación de margarina. Bueno, esto forma parte de los sinsabores de la evolución de la investigación en nutrición, en la cual, pues, huyendo de los posibles efectos indeseables de las grasas saturadas, se optó por hidrogenar, se entiende parcialmente, grasas insaturadas, ¿no? Para saponificarlas, para convertirlas en una consistencia sólida. El problema que se vio por estos ácidos grasos trans es que ejercían un efecto, digamos, negativo, similar o incluso peor que las propias grasas saturadas a las cuales, digamos, se querían comparar, ¿no? Nosotros lo hemos analizado en relación con algunas patologías cardiovasculares también de salud mental. Y la verdad es que el problema fundamental que estribaba es que se tendría que haber optado por una hidrogenación total de las grasas. Pues era un procedimiento mucho más costoso y que se llegó a aplicar mucho más tarde. El problema siempre es ¿por qué jugamos con el coste de los ingredientes cuando está la salud en riesgo, ¿no? Esta es un poco la
lo que tenemos que recriminar en algún momento a la industria, ¿no? Y luego el problema que ha venido con el fracaso de la hidrogenización de las grasas es que se ha ido a buscar otras grasas saturadas de origen vegetal y, por ejemplo, se ha ido a buscar el aceite de palma, que ha supuesto un problema medioambiental añadido importante, ¿no? Por tanto, que nosotros en España, que somos el principal país productor de aceite de oliva del mundo, fabricamos casi la mitad de todo el aceite de oliva que se produce en el mundo, tengamos que ir incorporando grasas parcialmente hidrogenadas o aceite de palma en las galletas que damos a nuestros hijos, no me parece ni que debería ser ni un tema casi ni de discusión, ¿no? Me parece una poca consideración por parte de las personas que producen estos alimentos, y esto debería ser algo que fuéramos capaces de corregirlo, sinceramente. Muy bien. Y agradezco mucho las palabras al presidente, amigo profesor Arturo Nadón, al que conozco desde hace muchos años y hemos estado en distintos comités juntos y trabajando juntos, y es un verdadero placer estar aquí en su casa. Muchas gracias. Muy bien, pues esperemos que no sea la última intervención en nuestra casa, y le voy a entregar pues un diploma de reconocimiento que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor Don Luis Serra Mangén por su intervención en la sección celebrada el día 25 de abril con la conferencia titulada Sistema Alimentario y Salud Pública Visión One Health, Madrid, 23 de abril del año 2022, firmado por el secretario general, Sabio Jiménez Pérez, y por el presidente Arturo Ramón Nadón Navarro. Enhorabuena. Muy bien, pues se levanta la sesión y agradezco pues a todos los compañeros que han seguido esa transmisión al otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias.